Listo, entonces el día de hoy la actividad académica que corresponde a trauma está a cargo de Grupo B del Hospital San Vicente Fundación. Antemano agradecemos al doctor David Mejía por la asesoría. La charla consiste en perforación esofágica, esta de predominio traumático. Entonces, vamos a comenzar con un caso clínico que tenemos actualmente en la institución y ya con base en esto comenzamos pues el desarrollo de la actividad. Entonces, tenemos una paciente de 30 años sin antecedentes patológicos, alérgicos o quirúrgicos de importancia, que el 21 de septiembre de este año presenta un politrauma secundario a un accidente de tránsito en calidad de conductora de motocicleta al colisionar contra un bus. Se diagnostica un trauma cerrado de tórax y abdomen, un hemoneumotórax izquierdo. Se diagnostica en este momento mediante una tomografía una perforación esofágica distal, una fractura de pelvis y sacro y lesiones de tejidos blandos. Fue manejada inicialmente por parte de cirugía de tórax, quienes definen el 2 de septiembre, de octubre, perdón, realizar una pleurectomía y decorticación, más una esofagografia primaria. Sin embargo, posteriormente la paciente presenta mediastinitis, persiste con fuga esofágica. Es por eso que el 9 de octubre es llevada a instaurarse un stent esofágico. Remiten con el objetivo de instaurar posteriormente un endovac. Ingresa a la institución el 18 de este mes, se retira este esofágico que se encontraba migrado. En la endoscopia logran evidenciar un orificio en el esófago distal de aproximadamente 1 centímetro y se pone el endovac. Aproximadamente el 23 de este mes se retira ese endovac y se encuentra una perforación que ocupa el 50% de la circunferencia del esófago distal y tiene aproximadamente 4 centímetros de largo, permitiendo la salida del endoscopio a través de este orificio. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de la anatomía. El esófago es una estructura tubular con un diámetro aproximado de 2,5 centímetros. Tiene una longitud que depende de la contextura del paciente, sin embargo, tiene un promedio de 27 centímetros, pero pues va desde los 21 hasta incluso puede llegar hasta los 40 centímetros. Es el único órgano que atraviesa sucesivamente 3 regiones anatómicas, siendo el cuello, el tórax y el abdomen, y se divide tradicionalmente en 3 porciones. Un esófago cervical que va desde C6 hasta T1, un esófago torácico que va desde T1 hasta T10 y un esófago abdominal que va de T10 hasta T11. Al igual que el resto de las estructuras del tracto gastrointestinal, el esófago está compuesto por mucosa, submucosa, muscular, circular y longitudinal y una serosa. Sin embargo, el esófago en su porción torácica no cuenta con capa serosa, lo que lo vuelve susceptible a cualquier traumatismo. Con respecto a la irrigación del esófago, en su porción más proximal está irrigado principalmente por la tiroidea inferior. En su tercio medio o en su región torácica está irrigado por arterias bronquiales y ramas propias de la aorta descendente, y en su porción inferior ya por arteria esofágica mayor y la arteria esofágica menor y por ramas directas del diafragma. Entonces, tenemos que la perforación esofágica no es una patología común. Aproximadamente 3 casos por millón de habitantes se presentan a nivel mundial, siendo la principal causa de lesiones, de lesiones la lesión iatrogénica, seguido por el trauma con un 10%, las roturas espontáneas con un 15%, donde esta se compone el síndrome de Overhead, que consiste simplemente en la perforación a nivel de esófago distal. Secundario puede ser a episodios tusivos a repetición o episodios eméticos.
También se seguiría por la perforación, un 12% por cuerpos extraños y ya el restante por lesiones intraoperatorias, tumores, entre otros. Entonces podemos dividir las perforaciones esofágicas en causas intraluminales, estas lesiones por instrumentación, cuerpos extraños, ingestión de cáusticos, cáncer de esófago y barotrauma, que es en la cual se incluiría nuestra paciente. Y causas extraluminales como lesiones penetrantes, trauma contuso y las lesiones quirúrgicas. Porque es importante hablar de trauma de esófago. Si bien es una patología rara, como ya lo vimos, la mortalidad es cercana al 30% cuando se diagnostica en las primeras 24 horas. Sin embargo, podríamos considerar que el trauma esofágico, la perforación esofágica, es una patología tiempo dependiente, ya que a mayor tiempo desde el diagnóstico hasta el manejo terapéutico influye en la mortalidad del paciente, llegando en algunas series de casos hasta el 80% con diagnósticos tardíos. Entonces, como hablábamos, tenemos que el esófago abdominal, torácico, perdón, si bien es la porción más larga que esofágica, también es susceptible al trauma, pues por no contar con capa serosa. Y es por eso que esta es la porción del esófago que más se compromete durante los traumas esofágicos, presentando la mayoría de las lesiones hasta en un 72.3% en esta porción. Estas principalmente lesiones iatrogénicas y por rotura espontánea, seguido de la porción cervical con un 15.2% por trauma penetrante e ingesta de cuerpos extraños y el 12.5% restante ya en su porción más distal o abdominal por lesiones intraoperatorias y también por roturas espontáneas. Entonces, la perforación esofágica se define como el desgarro o la rotura transmural del esófago. Y a su vez, la laceración es aquella que compromete parcialmente el espesor de la pared esofágica. Como dijimos, es importante hablar de esta por su alta morbilidad y mortalidad secundaria a la contaminación de espacios contiguos por las secreciones salivares, gástricas y los alimentos ingeridos. Entonces, ¿cuándo sospechar que nuestro paciente está presentando una perforación esofágica? Bueno, la mayoría de los pacientes, hasta un 71% de los pacientes van a cursar con dolor. Pero otros motivos como la fiebre o el enfisema no van a estar generalizados en todos los pacientes con trauma esofágico. Aquellos pacientes con trauma de esófago superior o cervical van a presentar enfisema subcutáneo, dolor cervical, rigidez de nuca, disfagia, disfonía y odinofagia. No tanto así los pacientes que tengan perforaciones de esófago torácico, que pueden cursar más allá con un dolor torácico agudo que podría confundir con un síndrome coronario agudo o con un síndrome aórtico agudo, irradiado a espalda, a hombros, pueden cursar con fiebre, pero esto ya depende de lo larvado del cuadro clínico, disnea y taquipnea. Y ya pacientes que presentan perforaciones a nivel de esófago distal, esto ya cursan con un dolor epigástrico que puede estar irradiado de escápula y puede cursar con signos de irritación peritoneal. Entonces, al momento de enfrentarnos al diagnóstico, tenemos tres alternativas diagnósticas principalmente. No incluimos los rayos X de tórax, pues porque no dan signos directos y claros de perforación esofágica, simplemente dan signos indirectos. Entonces es por eso que contamos con tres alternativas principalmente: el esofagograma por fluoroscopia con contraste oral, la endoscopia digestiva superior y la esofagografía por tomografía. Entonces, el esofagograma por fluoroscopia con contraste oral, tenemos dos opciones: realizarlo con un contraste oral hidrosoluble o con un contraste oral baritado. Entonces, la dificultad de esta alternativa diagnóstica es que se requiere de la cooperación del paciente. Se requiere que el paciente esté estable, que tenga una capacidad de deglución y que tenga la capacidad de seguir órdenes.
El problema es que no evalúa lesiones asociadas, simplemente nos dice dónde está el sitio por el cual está fugándose el medio de contraste. También presenta una complicación, es que hasta el 10% pueden presentar falsos negativos y entre un 25 y un 50% de las perforaciones no son demostradas mediante medios hidrosolubles. Entonces, una propuesta que se considera es, en aquellos pacientes que tengamos una sospecha de perforación esofágica, que se encuentren estables y sigan órdenes, la primera opción es hacerle el esofagograma con contraste oral hidrosoluble. Si bien no se logra evidenciar ningún orificio, entonces lo que podemos hacer es ya ahora realizarlo con un medio varitado, teniendo en cuenta que este medio varitado podría causar en algunos casos una mediastinitis química. Es por eso que se utiliza de segunda opción. Acá en la imagen podemos ver precisamente una perforación esofágica de esófago torácico distal. Se observa la salida del medio de contraste, pero pues no se observan lesiones asociadas, que era lo que veíamos, pues que era como una limitante. Bueno, continuando con la endoscopia digestiva superior, esta es una excelente herramienta diagnóstica cuando la sospecha es una perforación a nivel dictofaringe o de esófago distal. Esta permite una visualización directa de la perforación. Es útil en los pacientes que se encuentran inestables, que no pueden seguir órdenes o que se encuentran intubados. Tiene la ventaja de que se puede realizar a la cabecera del paciente y es una excelente opción, ya que también si yo encuentro el orificio o la perforación esofágica, esta puede convertirse en una opción terapéutica si es candidato a ella. Sin embargo, se requieren de manos expertas por el riesgo de agravar la lesión o pues de volver la perforación aún más grande. Y como tercera alternativa, tenemos la esofagografía por tomografía o el esofagotac. Esta tiene una sensibilidad del 92 hasta el 100% y una especificidad del 91%. Nos permite evidenciar dónde está la lesión y cuáles son los signos indirectos como neumomediastino y neumatosis esofágica. Adicionalmente, nos permite ver si tenemos lesiones concomitantes o hallazgos asociados como derrame pleural. Por ejemplo, en la imagen que vemos a la izquierda, podemos ver una imagen sugestiva de perforación esofágica con un derrame pleural derecho. Y en su contraparte derecha podemos observar signos radiológicos de perforación esofágica de esófago distal por la cantidad de aire que también vemos allí. Entonces, para clasificar las perforaciones esofágicas, tenemos la clasificación de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que clasifican estas lesiones en 5 grados, siendo los 3 primeros bajo grado y los 2 últimos de alto grado. El primer grado sería una contusión, hematoma o laceración de espesor parcial. Un segundo grado que sería una laceración menor al 50% de la circunferencia. Tercer grado que sería una laceración mayor al 50% de la circunferencia. Cuarto grado que sería una pérdida segmentaria o desvascularización menor a 2 centímetros. Y ya un quinto grado que sería una pérdida segmentaria o desvascularización mayor a 2 centímetros. Esto simplemente nos clasifica en grados de la lesión y nos indica cuál puede ser la estrategia de manejo. Si bien los pacientes de alto grado van a requerir de alguna estrategia vía endoscópica o quirúrgica, también las de bajo grado podrían beneficiarse, principalmente los de tercer grado, de estrategias de manejo endoscópico. Entonces, también podríamos clasificar la severidad con el score de Pittsburgh. Esta también nos permite guiar el tratamiento y el pronóstico del paciente. En aquellos pacientes, bueno, esto es una escala que se realizó pues por un estudio retrospectivo de 119 pacientes. Lo que buscaban era identificar cuáles eran las variables que podrían ayudar a seleccionar la mejor opción terapéutica dependiendo del grado de lesión. Y se vio que en los pacientes que tenían una fuga no contenida o tenían un compromiso respiratorio son los que mayor riesgo de mortalidad tenían.
Adicionalmente, también en este estudio se dieron cuenta que puntajes menor de 3, generalmente la mayoría de los pacientes sobrevivían, pero ya puntajes mayor a 6 puntos, la mortalidad era muy alta. Entonces, dentro de las estrategias de manejo tenemos el manejo no operatorio o manejo expectante, el manejo quirúrgico y el manejo endoscópico, que pues, se da principalmente para pacientes con perforaciones de esófago torácico. Entonces, dentro de estas estrategias de manejo no operatorio, de manejo expectante, tenemos que a estos pacientes se les debe proscribir la vía oral mínimo de 7 a 10 días. También se debe buscar una vía alterna de alimentación, siendo esta una buena opción la inserción de sonda nasogástrica o de sonda nasoyeyunal guiada por endoscopia para la suplencia nutricional. Se debe iniciar terapia antibiótica empírica lo más pronto posible, esta de amplio espectro e idealmente con un antimicótico asociado por el riesgo de candidemia y mediastinitis por cándida. Y se deben drenar las colecciones que sean susceptibles de drenaje. Pero entonces, ¿qué pacientes son candidatos a manejo no operatorio? Bueno, son candidatos a aquellos pacientes que tengan menos de 24 horas de ocurrido el trauma, que tengan ausencia de signos o síntomas de sepsis, que tengan una perforación cervical o torácica y esta sea una lesión intramural con mínima extravasación del medio de contraste, que tengan ausencia de contaminación pleural masiva, que no tengan signos patológicos preexistentes en su esófago y que tengan una posibilidad de vigilancia estrecha por un equipo quirúrgico especializado. Entonces, dentro de las alternativas de manejo endoscópico, resaltan 4 estrategias de manejo. La primera serían los con clips tipo mantis. Esta sería una buena opción en los pacientes que tengan perforaciones menor a 1 centímetro. Tiene una tasa de éxito del 88% cuando se aplican de forma temprana, y esa forma temprana es antes de 24 horas. Tenemos una segunda estrategia que serían con los Ovesco o over the scope, que se utilizan para perforaciones de hasta 2 centímetros. Tiene una tasa de éxito del 92.8% si la perforación tiene menos de 24 horas y del 83% si lleva más de 24 horas. Acá vemos una imagen donde en la A vemos los clips mantis. Estos tienen la particularidad pues, de que el cierre de la lesión se hace en un único eje. En este caso, como vemos a la imagen de la derecha, vemos un cierre que se hace de forma horizontal. Sin embargo, con los clips Ovesco, el cierre se hace en múltiples ejes gracias a sus múltiples espigas, lo que permite abarcar más tejido y un ensamble mucho más sólido. Dentro de la siguiente estrategia de manejo tenemos los stents esofágicos. Los stents esofágicos tienen una tasa de éxito en el procedimiento, o sea, en la instauración del stent, de hasta un 95, un 100%. Pero tienen una tasa de éxito clínico que va desde el 15 hasta el 100%. Y esto principalmente se da es por el alto riesgo que tiene de migraciones el stent. Es por eso que últimamente se ha utilizado el fijar el stent a la pared esofágica. Está indicado en perforaciones mayores a 2 centímetros y tenemos principalmente 2 tipos de stent, aquellos metálicos parcialmente recubiertos o de plástico recubiertos con silicona. ¿Qué contraindicaciones tenemos para la instauración de estos stents? Que la perforación esté ubicada a nivel cervical, a menos de 2 centímetros del músculo cricofaríngeo, que la perforación esté en la unión gastroesofágica y que tengamos lesiones mayores a 6 centímetros de longitud. Otra alternativa que ha venido en auge es el Endovac. Al igual que los sistemas de presión negativa, buscamos lo mismo, que es favorecer la disminución del edema, eliminar las secreciones infectadas y favorecer el cierre gradual de la lesión mediante angiogénesis.
La duración del tratamiento, la media va entre 12 y 36 días, sin embargo, eso depende de las características de la lesión y del tamaño de la lesión. Requiere cambio del sistema cada 13 o 4 días y es muy importante que no se cuenta con muchos estudios que nos permitan determinar cuál es el tamaño mínimo o máximo al cual le podríamos poner un endovac. Existe alguna literatura que nos indica que es útil en perforaciones de hasta 3 centímetros de longitud. Acá, como podemos observar a mano derecha, vemos el dispositivo comercial de marca Brown, que es una sonda con la espuma al final. Y vemos en la parte inferior un dispositivo de fabricación casera, que es una sonda nasogástrica con una espuma atada al final de la sonda, y esta se localiza pues en el sitio de la lesión. Otra opción es en aquellos pacientes que ya cuentan con lesiones que se extienden más allá del esófago o paraesofágicas con abscesos cavitados. En estos pacientes también se podría utilizar el endovac, localizándolo justo en esa cavitación y conectándolo a succión negativa con el objetivo de mantener pues limpia esta área. Respecto al manejo de forma inmediata, entonces de inestable al inicio, la perforación realmente porque si paga tenga ahí. Hay algunas cosas. Lo primero es que debe de la lesión se amplio del tejido necrótico, se debe ampliar la herida traumática. Pero la lesión de más o menos 2 o más centímetros. Acá como ven entonces es la sonda nasogástrica pasando pues a través del esófago y claramente pues sale la sonda. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que debe hacerse un desarrollo de los bordes, una sutura o un reparo sobre y que no está adecuada. Otra consideración es que hay en la literatura respecto al uso del reparos en el esófago, las guías y las diferentes asociaciones
Eso es lo que recomiendo. Como les la prioridad. Y respecto al colgajo, aló, ya, sí. Bueno, entonces como lo vamos a ver con los colgados musculares más adelante y como lo decía Leo, digamos que una de las principales dificultades que tiene el esófago es que no tiene túnica serosa y al no tener una túnica serosa, entonces eh, son menos capas que tiene pues como de protección. Entonces lo que hacemos es que con el colgajo muscular tapamos el sitio del reparo como para darle un poco más de hermeticidad al cierre. Otra cosa que la literatura no nos ha aclarado, o que digamos que ha demostrado que tiene los mismos desenlaces, es hacer el cierre en un plano o en dos planos. Para los estudiantes, un plano es simplemente coger en la totalidad la pared pues, del esófago, y dos planos es hacer un cierre primero de la mucosa y luego hacer un cierre de la capa muscular. ¿Qué nos dice la literatura respecto a esto? Que no hay diferencias. O sea, si yo hago un reparo hoy de esófago en un plano y Juliana la hace en dos planos, posiblemente los desenlaces de nuestros pacientes sean los mismos, pero hay que tener muy claro que cerca del 25 al 50% de los reparos en esófago fallan, y esa es una de las razones por las que decidimos, en primer lugar, hacerlo en dos planos y en segundo lugar, usar colgados musculares para cubrirlos. Idealmente, entonces, se debería hacer con una sutura absorbible monofilamento que disminuya pues como la fricción en el tejido y que no genere más daño y que se pueda absorber pues en un tiempo prolongado. Entonces, para los estudiantes, en un momentico va a haber un dibujito un poco más claro, pero esta es una cervicotomía lateral izquierda. Idealmente el esófago cervical lo deberíamos abordar por el lado izquierdo, ubicando nosotros como cirujanos al paciente con la cabeza hacia el lado contralateral para tener una mejor exposición. Lo primero que nos encontramos es el esternocleidomastoideo, el esternoioideo y el homoioideo, que como vemos en esta imagen, lo que vamos a ver es seccionarlo, y al seccionarlo, que este es como el cabo que queda más superior, pues se nos va a exponer el esófago. Estas imágenes, digamos que son el escenario ideal, en el que el paciente no está sangrando, no tiene una herida con un sangrado activo, no tiene saliva por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en pacientes con trauma, pues muchas veces los hematomas nos van a generar una distorsión de los planos pues, anatómicos. Acá lo que vemos entonces es el esófago ya reparado, el defecto en el esófago, que también en trauma no vamos a tener pues lesiones como tan multiformes y como tan bien delimitadas como para pretender que nos vamos a encontrar un huequito así de lindo. Como les decía, lo ideal es que pasemos una sonda para que nosotros como cirujanos podamos palpar todo el trayecto del esófago, y acá pues simplemente está el reparo. En esta imagen lo que hicieron fue tomar un colgajo de esternocleidomastoideo, desinsertarlo de su sitio de inserción que tiene en la clavícula y rotarlo para cubrir el defecto del esófago entonces que tenía ahí. Esta imagen es un poquito más clara de pronto para ustedes. Como les contaba, el esófago, acá tenemos el esternocleidomastoideo y esto es lo que se hace con el colgajo muscular. Entonces acá tenemos los puntos que pusimos en el esófago y el colgajo muscular que se rota, se desinserta de su sitio pues como de inserción y queda cubriendo el esófago. Respecto al esófago torácico, entonces el esófago torácico es mucho más fácil de abordar por el lado derecho, diferente al cervical,
lo que hacemos es que ubicamos el ángulo inferior de la escápula y nos vamos más o menos a través del quinto, sexto espacio intercostal. Cuando hacemos la toracotomía posterior, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser el dorsal ancho, que lo que vamos a hacer es seccionarlo, y al seccionarlo, pues nos vamos a encontrar los espacios intercostales con la pared torácica y los músculos intercostales. Acá lo que hicieron entonces fue desinsertar los músculos intercostales para luego de hacer el reparo del esófago torácico, entonces cubrirlo también con un colgajo muscular de músculo intercostal. Entonces, esto ya estamos dentro del tórax, lo que está delimitado en amarillo entonces es el esófago y una estructura que nos permite guiarnos sobre la ubicación del esófago, entonces es la vena ácidos. Lo que hacemos entonces es ligarla, realmente no hay pues como ninguna contraindicación y muchas veces van a haber lesiones muy extendidas del esófago que van a pasar a través de la vena ácidos y pues si no la seccionamos pues no vamos a tener cómo reparar. Entonces seccionamos la vena ácidos, aquí está seccionada, reparamos el esófago, lo delimitamos muy bien y encontramos el defecto. Como les decía, es muy importante ampliar el defecto en la capa muscular, como lo ven en lo que está sostenido acá por las pinzas, y se hace el reparo del plano mucoso, como lo ven acá, y luego se cierra el plano muscular, para luego entonces, con el colgajo muscular que se retó de músculo intercostal, cubrir el defecto y dejar eso un poco más hermético. En el tórax también tenemos la opción de hacer el cubrimiento pues como del esófago con parches de pleura o incluso con parches de diafragma si son lesiones muy distales. Otra opción, mientras sigue siendo esófago torácico, pero sigue siendo esófago torácico distal, perdón, es hacer una incisión sobre el diafragma y hacer como una funduplicatura gástrica, como con un pequeño ascenso y digamos hacer el cubrimiento pues del esófago con el estómago. Otra opción entonces, como les decía, es hacer un cubrimiento con el diafragma, así como se hizo con la pleura o con el músculo intercostal. Para el esófago abdominal, entonces es un poquito más, digamos, difícil de acceder por todas las estructuras que están a su alrededor y porque está recubierto casi en su totalidad por las curas diafragmáticas. Entonces, lo que hacemos es identificarlo, hacemos la sección de la crura diafragmática izquierda para poder traccionar un poco mejor el esófago hacia el estómago, como lo ven acá, y vemos el defecto entonces del esófago. ¿Qué opciones tenemos con este tipo de defectos? Lo mismo, hacer un cierre en uno o en dos planos, hacer una funduplicatura gástrica para cubrir el defecto o si en el sitio donde uno se encuentra tiene la disponibilidad de grapadoras circulares, se pueden usar de la misma manera, teniendo en cuenta que pese a que se hizo un reparo con una grapadora, el paciente igual debe ser llevado a un cubrimiento pues, o una funduplicatura. Como lo vemos pues acá para los estudiantes, lo que se hace es que el esófago, este es el esófago abdominal, se cierra el defecto y lo que hacemos es cortar los vasos cortos del estómago y ascender el fondo gástrico para poder cubrir el defecto. ¿Cómo se hace el seguimiento entonces de los pacientes con trauma esofágico o con perforaciones esofágicas? Va a depender mucho de la capacidad de deglución del paciente. Si el paciente tiene una capacidad de deglución y tiene la capacidad de seguir órdenes, como nos decía Leonardo en los estudios diagnósticos, lo ideal es que le hagamos un estudio varitado al paciente. Si el paciente definitivamente no tiene capacidad de deglución, no es un paciente que por cualquier otra razón está en intensivos, perdón, o intubado por cualquier razón, lo que debemos hacer entonces es un esófago TAC más o menos de 7 a 10 días después del reparo, las diferentes guías como les mostraba anteriormente, esto es como lo que recomiendan y se tienen pues como un consenso respecto a la parte del seguimiento. Por último, entonces las complicaciones, podríamos hacer una charla solamente de complicaciones de perforación esofágica, pero digamos que las más frecuentes y las que ustedes deben tener cuenta son los abscesos y por eso les mencionábamos al inicio que una de las razones por las que le dejamos DREN a las reparaciones esofágicas es para evitar la incidencia de abscesos. Sin embargo, esto no significa que el paciente al que le dejamos un DREN nunca va a ser un absceso. Esto no es pues como una seguridad absoluta.
los pacientes pueden desarrollar fístulas traqueosofágicas y esto es otra razón por las cuales dejamos los colgajos musculares cuando los pacientes, por ejemplo, tienen lesiones concomitantes cervicales de tráquea y esófago o lesiones torácicas de esófago. Lo que buscamos con el colgajo muscular, además de cubrir el defecto en el esófago, es dejarlo entre la tráquea y el esófago para que no haya una comunicación entre ambos y no se forme una fístula. Las estenosis esofágicas, las mediastinitis, que como decíamos al principio y mencionaba Leonardo, es quizá pues como la complicación más tenida, y los empiemas, principalmente en pacientes que tienen perforaciones esofágicas en tórax. Eso es todo.